Doctor Bozo, es muy amable. Nos acompaña en la mesa, aunque no está preparado, no participa en ella, el doctor Federico Domínguez, de Argentina. Él es presidente del Tribunal de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires. A continuación, escuchamos al doctor Francisco Pinochet Cantwell. Él viene de Chile y es el presidente del capítulo local allá en el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Es profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario. Doctor Pinochet. Una acotación al margen. El autoritarismo de Hugo, de Francisco y compañía me han obligado a sentarme acá. Yo no venía preparado para esto y por eso no tengo la corbata. Quería pedir disculpas. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar en esta casa de estudios y particularmente en México, país tan querido en Chile. Y yo les voy a hablar de algunas cosas que están ocurriendo en Chile que pretenden ser una advertencia para ustedes en lo que como estudiantes, profesores y abogados que están aquí presentes puede hacer lo que todos queremos siempre, que es la garantía, la protección del debido proceso, que es aquello de lo cual ha estado hablando el profesor Boto en su exposición. Los tres expositores que estamos aquí presentes venimos a hablar de cómo buscar, proteger el derecho al debido proceso. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ya de distintas ópticas. Y ustedes se preguntarán, pero este señor de Chile, país tan lejano a México, ¿qué podrá saber él de lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, déjenme contarles en primer lugar por qué sabemos tanto de México y por qué somos tan cercanos a México en Chile. No solo por la música, no solo porque mi grupo favorito sea Maná, que ustedes dirán, ah, Maná, eso ya es de viejos a lo mejor, pero la verdad es que todos los cantantes mexicanos importantes son escuchados en nuestro país. Juan Gabriel, Luis Miguel, Ana Gabriel, Emanuel, en fin, nómbrenme uno, todos los escuchamos a diario en Chile. Pero no es solo una cuestión de música. Ocurre que también los chilenos educamos a nuestros hijos. En el caso mío tengo 3 niños y están en un colegio en Chile que fue formado por una congregación de sacerdotes mexicanos, y de eso hay muchísimos en mi país. Claro, también la Virgen de Guadalupe es adorada por miles de chilenos, al igual que en México. Más vínculos. Quizás el más entretenido de todos es que México es el país extranjero más visitado por los chilenos. Todos queremos tratar de venir lo más posible a Cancún. Y entonces, si ustedes admiten que aquí hay algunos pequeños vínculos, déjenme explicarles ahora cómo tenemos los vínculos a nivel del derecho. Desde luego, el más importante para ustedes, el que es objeto de estudio en una sola asignatura del derecho, que es la acción o juicio de amparo. Como ustedes deben saber, la acción de amparo concedido en México se fue expandiendo paulatinamente a todo el resto de Latinoamérica, a tal punto que hoy en día no hay ningún país en Hispanoamérica que no tenga una acción de amparo inspirada en la de México. Han tenido distintas evoluciones, pero todos tienen configurada una acción de amparo, con características similares, porque acá el juicio de amparo es muy amplio, pero en mi país lo tenemos enfocado a la acción de amparo contra los actos ilegales o arbitrarios de la administración del Estado.
Y en ese sentido, entonces, tenemos una acción de amparo que se denomina recurso de protección en mi país, que ha sido la herramienta y el instrumento legal más importante de los últimos 30 años en la protección del Estado de Derecho y, por lo tanto, la protección de los derechos de los ciudadanos. Pues bien, ¿qué pasaría si yo les digo que pretendemos o que alguien pretende derogarles su juicio de amparo? En Chile está ocurriendo esto. En el resto de Latinoamérica hay ideas que apuntan hacia ella. Preciso, estamos hablando en este caso de la acción o el juicio de amparo en su sentido de recurso de casación, el amparo casación que contempla la legislación en este país, y que el recurso de amparo con este nombre, con esta expresión, está presente en todos los países de Latinoamérica y también de donde tiene su origen, en Francia, España y en diversos otros países europeos. Y el tema de mi ponencia es el intento por transformar a la Corte Suprema de Chile en una Corte Suprema al estilo de la norteamericana. ¿Y por qué esto sería atentatorio contra el debido proceso? Tengo que explicarles, y luego enseguida viene la advertencia para México, que Chile es un país unitario. Nosotros no somos un país federal. Ustedes como país federal, y por favor, si en esto hay algo que precisarme, lo hacen, se los agradeceré. Ustedes como país federal tienen al menos 3 grados de jurisdicción al interior de cada estado. Tienen desde luego tribunales, los juzgados de primera instancia, y por sobre estos hay cortes de apelaciones ante las cuales recurrir en caso de que una sentencia les sea desfavorable, y tienen, y me corrigen, tribunales supremos, cortes supremas a nivel estatal. Y por sobre esa organización hay una Corte Suprema de la Nación. Existen también tribunales federales que conocen de materias específicamente federales. Es decir, existe toda una amplia estructura de tribunales en distintos grados jurisdiccionales que vela y protege los derechos de los ciudadanos. ¿Qué pasa en los países que no somos federales? Tenemos solamente 3 grados jurisdiccionales. Tenemos los tribunales de primera instancia, tenemos las cortes de apelaciones y tenemos una Corte Suprema que, por la vía del recurso de casación, vela por la legalidad. Yo prefiero hablar de legalidad, de juridicidad, para no entender que estamos simplemente en el análisis de un concepto estrictamente legal, sino que de una legalidad constitucional, una legalidad que se interpreta al marco de lo que la Constitución ampara a todos los ciudadanos. Y ese recurso es el recurso más importante en el control de la jurisdicción. Pues bien, yo les decía también que los 3 expositores estamos hablando de la protección del debido proceso. Ya explicó Hugo Boto que el proceso, para que sea tal, para que sea un debido proceso, va a enfrentar siempre a 2 partes que tienen que estar en un plano de perfecta igualdad para litigar entre sí. Y entre estas 2 partes hay un tercero, imparcial, que es el juez, que tiene que resolver la controversia que le es sometida. La resolución de esa disputa, de esa controversia, realizada de conformidad al ordenamiento legal, que es el reflejo del sentir democrático del pueblo a través de sus congresos y asambleas legislativas que nos han dotado de esa legislación, es lo que concreta el valor de la justicia. Si no estamos de acuerdo con una ley,
tendremos que modificar. Pero la labor de legislar le corresponde a los órganos legislativos y en definitiva le corresponde al pueblo a través de los representantes que elige para el Congreso. ¿Puede entonces un juez venir a cambiar aquello que la ley manda, prohíbe o permite? La respuesta es muy sencilla. Por supuesto que no. ¿Qué pasa entonces hoy día en Latinoamérica? Que hay distintos movimientos doctrinarios que nos dicen que el juez, en protección del valor justicia, tiene que ir más allá. Tiene que preocuparse de que en el caso concreto, aunque la norma legal diga lo contrario, exista justicia, la llamada justicia del caso concreto. ¿Y cuál es el gran problema de esa justicia del caso concreto? Que normalmente va a infringir el debido proceso, porque va a romper el equilibrio que existe entre las partes de igualdad en esa discusión que se realiza en el proceso en aras de imponer la pretensión procesal que cada una desea. ¿Cómo se traslada este conflicto a las Cortes Supremas? Y acá es importante pensar cuál es el rol, cuál es la función que tiene la Corte Suprema en cada país. Y para responder esa pregunta, la tradición nos obliga a distinguir entre los llamados países continentales o del civil law y los llamados países anglosajones o del common law. ¿Y cuál es la realidad que nos encontramos en los países de uno u otro sistema? Si ustedes ven los países del common law, y aquí tienen ustedes a un vecino que yo sé que les causa bastantes dificultades, pero es su vecino, Estados Unidos. Estados Unidos, donde existe naturalmente el common law, tiene una Corte Suprema, como ustedes saben, de un reducido número de miembros. Es un país también federal, por lo tanto tiene un esquema de revisión de los fallos muy similar al de México. Hay tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones, las Courts of Appeal, y Corte Suprema al interior de cada estado, las Supreme Court. Y también tienen su circuito de tribunales federales, que tienen a su vez tribunales de primera instancia, federales, y Courts of Appeal, tribunales de apelación de segunda instancia. Y por sobre todo esa estructura, nuevamente, una Corte Suprema. ¿Qué distingue a los países del common law, como Estados Unidos, como Inglaterra, donde la Corte Suprema se llama la House of Lords? Lo que las distingue es que la labor que realizan como máximos tribunales se centra fundamentalmente en ser tribunales constitucionales. Son estos tribunales los que velan por el control máximo de la constitucionalidad. En cambio, en los países del civil law, los países del derecho continental, es donde nos encontramos con nuestro recurso de casación, que consideramos un recurso de impugnación imprescindible para velar por los derechos de los ciudadanos. Esa es la distinción más tradicional que existe para explicar cómo funcionan las Cortes Supremas en uno u otro país. Pues bien, yo quiero agregar a eso, que no lo hace la doctrina en forma habitual, que el otro fenómeno que ayuda a explicar las distintas funciones que tiene una Corte Suprema es precisamente el carácter federal o unitario de un país. Porque ese carácter federal o unitario, según lo explicado en el caso de Chile, es el que lleva a que existan en los países unitarios
por regla habitual, no en todos, un tribunal constitucional ahí también en una cúspide de los poderes del Estado, normalmente concebidos los tribunales constitucionales como órganos independientes del propio Poder Judicial ordinario y con las funciones que son propias de todo tribunal constitucional. Tenemos que reconocer que hay casos en que esto no ocurre, el caso de España. En España las provincias tienen autonomía, por lo tanto también tienen estos 3 grados jurisdiccionales que yo les estoy mencionando, y a su vez tienen también un tribunal constitucional que va a resolver los conflictos de constitucionalidad, que son principalmente, en el caso de España, la protección por la constitucionalidad de las leyes y también el conocimiento de la acción de amparo. A diferencia de México, en este sentido, la acción de amparo en España es conocida por el Tribunal Constitucional en aquellos casos en que no es conocido por los tribunales ordinarios, los cuales también conocen. ¿Qué pasó en Chile entonces? Reuniendo ahora todas estas ideas y para advertirles a ustedes, donde vivíamos tranquilamente, lamentando siempre tener al Chupete Suazo jugando acá en México, que no es nuestro país, pero vivíamos bastante tranquilos. Resulta que nuestros queridos hermanos argentinos, por eso le pedí acá a Federico que estuviera presente para que él dé testimonio de esto, comenzaron a inventar una serie de instituciones del derecho que ciertamente vulneran la garantía del debido proceso. Hugo habló de las facultades probatorias de los jueces. Existen otras instituciones como las llamadas cargas probatorias dinámicas, las llamadas sentencias anticipadas, las llamadas medidas cautelares sin juicio alguno al cual acceder, las medidas cautelares concebidas como un juicio autónomo y varias otras. Y Chile estaba en eso, como les decía, muy tranquilo cuando nos caen en nuestro país todas estas doctrinas extranjeras que son recepcionadas por distintos profesores en Chile, muchos de los cuales consideran que son bastante necesarias y apropiadas, y entonces estamos hoy día en un debate legislativo en nuestro nuevo Código Procesal Civil de nuestro país, con una discusión donde todas estas instituciones se están tratando de introducir. ¿Y qué pasó también con la Corte Suprema? ¿Y por qué estamos tan indignados? Porque la Corte Suprema, el día 5, la Corte Suprema, el día 5 de agosto, sufrió la más importante eliminación de su facultad esencial, como es la supresión del recurso de casación. Esto ha ocurrido por la vía legislativa, de manera democrática. En primer trámite aún tenemos mucha batalla que dar los procesalistas en este ámbito, y se la reemplazó por un recurso que se denomina extraordinario y que procede solo en caso de que se estime que haya un interés general que amerite que la Corte Suprema conozca. Ese interés general está tomado de la institución de Estados Unidos, en virtud del que todos conocemos, que es el llamado certiorari. El certiorari es la facultad que tiene la Corte Suprema en Estados Unidos para conocer de un asunto que sea de interés para la Corte Suprema, por ser a su vez de importancia para el sistema judicial. En Chile se quiere hacer lo mismo y se agrega que se entenderá que existe este interés general cuando hay vulneración de derechos constitucionales y cuando hay también necesidad de uniformar la jurisprudencia. La jurisprudencia en los países continentales
sigue sin tener el carácter de vinculante, no existen precedentes como en el sistema del common law, y se dice entonces que frente a los problemas que esta situación genera, se pretende generar una jurisprudencia no vinculante, pero sí que sea de un carácter más obligatorio para los jueces y cortes inferiores. Esa supresión del recurso de casación que se ha realizado en Chile es una de las tantas manifestaciones del activismo judicial que existen hoy en Latinoamérica. Insisto que esto ha sido votado en Chile solo en primer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, falta que se vea en el Pleno, que se vea en el Senado, pero ya se votó, se aprobó. Hay gente que entonces está convencida de que se van a proteger los derechos de los ciudadanos en forma eficiente a través de este tipo de recursos. ¿Por qué yo digo que hago una advertencia a México, que está lejos de esta situación? Porque la verdad es que nosotros estábamos, como ya les dije, muy tranquilos hasta que de repente, en forma súbita, se llega a esta situación que yo me atrevo a decir que no había ningún procesalista que pudiera pensar que se iba a suprimir la casación. Y hoy día, ustedes que me están escuchando, seguramente deben pensar que no hay ninguna posibilidad de que ustedes le supriman el amparo, casación, que tienen en este país, y entonces seguro que eso es así, vamos a coincidir todos, y lo que simplemente yo hago es una advertencia y una invitación a reflexionar en esta nueva manifestación que tiene el activismo judicial para que no ocurra lo que pasó en Chile y para que entonces logremos aspirar todos a un Estado de Derecho, a un sistema jurídico donde la garantía del debido proceso sea plenamente existente. Voy a terminar explicando por qué la eliminación del recurso de casación y su reemplazo por este recurso extraordinario, que procede solo en caso de vulneración de garantías constitucionales, es una forma más de activismo. Y esto no lo he dicho solamente yo, no es una teoría mía propia, la he planteado ya a nivel de un trabajo de investigación enviado a la Universidad de Rosario y que hoy día se va a publicar por primera vez en México en un libro de homenaje al maestro Humberto Briceño Sierra. El campo del activismo viene en que precisamente cuando se dice que la Corte Suprema va a poder conocer y aplicar un recurso para dejar sin efecto una sentencia, cuando se ha vulnerado una garantía fundamental, ojo que esto no es lo mismo que decir que vamos a proteger la infracción o el atropello a una garantía fundamental en el caso de la acción de amparo. Acá estamos diciendo que vamos a dejar sin efecto una sentencia judicial cuando se ha vulnerado un derecho fundamental. Y eso abre un espacio sumamente amplio. Ya no estamos controlando la ley, insisto, la juridicidad, no una ley rayana en el absoluto positivismo, no una legalidad, juridicidad. Eso se está eliminando y eso es lo que le pone el control al juez. Que el juez pueda modificar la sentencia de un tribunal inferior en forma que se ajuste al debido proceso, se puede realizar solamente cuando ese juez tiene un marco legal al cual ajustarse. ¿Qué ocurre cuando entonces el juez dice que puede anular una sentencia, modificarla, porque se ha infringido una garantía fundamental? Resulta entonces que el campo de acción que le estamos dando es tan amplio que entramos ya al ámbito en que, como les decía, el juez pasa de ser una persona que resuelve una controversia a una persona que se convierte en un
legislador. Y como yo ya les dije, quienes debemos legislar somos el pueblo a través de nuestros representantes en los órganos legislativos. Muchas gracias por su tiempo.